Muy buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 1 de febrero del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. Bien, estimados amigos, pues en este video vamos a hablar de las graves consecuencias que la autoridad fiscal puede aplicar a los contribuyentes que equivocadamente llevan su contabilidad de manera incorrecta o con falsedades. Ya hemos dicho en videos anteriores que desafortunadamente gran parte de los contribuyentes ni siquiera llevan contabilidad. Y en este video vamos a hablar de los pocos contribuyentes que sí llevan contabilidad, gran parte de ellos la llevan de manera incompleta, incorrecta o con falsedades, motivo por el cual se pueden hacer acreedores a gravísimas consecuencias que la autoridad tiene para aplicar con contundencia a los contribuyentes incumplidos que equivocadamente llevan de manera incompleta, incorrecta o con falsedades su contabilidad. Estimado contribuyente, para que conserves tu patrimonio, negocios, dinero y libertad en los próximos años, no se trata de que cuando ya tengas graves problemas fiscales, hasta ese momento contrates a un genio, a una luminaria que mágicamente te salve. Genio o luminaria que no existe en la realidad, en tanto que lo que realmente debes hacer es en todo momento hacer lo correcto y en todo momento llevar tu contabilidad tal y como lo indica el Código Fiscal de la Federación, de manera completa, correcta y oportuna, y desde luego de manera veraz. No se puede tapar el sol con un dedo, y menos con un fisco que tiene abundantes atribuciones implacables para aplicarlas con contundencia en contra de los contribuyentes incumplidos, que tiene tecnología de punta, de vanguardia, y que tiene la información de todos nosotros, de todos los contribuyentes. Lo inteligente, si queremos nosotros conservar por siempre nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, es que siempre llevemos totalmente ajustada a derecho nuestra situación fiscal y que cumplamos puntualmente con nuestras obligaciones fiscales. Es una verdadera ilusión que no cumplamos con la ley fiscal, que no llevemos contabilidad, que la llevemos de manera incorrecta, incompleta o con falsedades, que no paguemos correctamente los impuestos a nuestro cargo y que nunca tengamos problemas fiscales. Eso es una verdadera ilusión que no tiene ningún sustento práctico. Muy bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo, vamos a hablar en este video de las graves consecuencias legales que la autoridad puede aplicar a quienes equivocadamente llevan su contabilidad de manera incorrecta, incompleta o con falsedades. En primer lugar, pueden perder su libertad, ya que llevar la contabilidad de manera incompleta, incorrecta y con falsedades configura la comisión de diversos delitos. Vamos a hablar en primer lugar que es delito fiscal alterar total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables
así como también es delito alterar total o parcialmente la documentación relativa a los asientos contables, y delito fiscal que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Estimados amigos, siempre que tenemos una revisión fiscal, debemos entregar nuestra documentación de manera auténtica, sin alterarla, porque si nosotros alteramos libros, sistemas o registros contables o la documentación comprobatoria de nuestros asientos contables, la autoridad lo va a descubrir con la tecnología de punta, con la información que tiene de todos nosotros, de todos nuestros clientes y de todos nuestros proveedores, de las instituciones bancarias, etcétera, etcétera. Cualquier alteración que nosotros hagamos en nuestra contabilidad va a ser fácilmente descubierta por las autoridades cuando ejerzan sus facultades de comprobación, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, y este delito se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Bien, estimados amigos, otro delito fiscal que pueden cometer los contribuyentes relacionado con su contabilidad es asentar en la contabilidad con información falsa las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, ¿verdad? Delito que se sanciona también con prisión de 3 meses a 3 años. Asentar con información falsa las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales. Siempre que un contribuyente equivocadamente compra facturas que amparan operaciones inexistentes y que esas facturas compradas que amparan operaciones inexistentes las registra en su contabilidad en preparación de deducirlas en sus declaraciones de ISR y acreditar el IVA trasladado en sus declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA, ¿verdad? Siempre que asienta en su contabilidad facturas compradas que amparan operaciones inexistentes, está asentando con información falsa sus operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, y esta conducta delictiva se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. También es delito fiscal asentar de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, delito que también se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. En la contabilidad estamos obligados a asentar de manera correcta nuestras operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales. Si nosotros en nuestra contabilidad equivocadamente asentamos de manera inadecuada nuestras operaciones o transacciones, estamos cometiendo este delito fiscal que, repito, se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Un delito más que podemos cometer cuando llevamos equivocadamente nuestra contabilidad es que amparemos con documentación falsa nuestros asientos contables, ¿verdad? Nuestros asientos contables debemos fundarlos, sustentarlos, ampararlos con documentación auténtica y documentación veraz. Si nosotros hacemos asientos contables que amparamos con documentación falsa, por ejemplo, con facturas compradas, incurrimos en este delito que se sanciona también con prisión de 3 años, de prisión de 3 meses a 3 años. Todos los contribuyentes, y esto es importante precisarlo desde este momento, todos los contribuyentes que compran facturas que amparan operaciones inexistentes, que las registran en contabilidad y que posteriormente las deducen y las acreditan en sus declaraciones de pago de impuestos, están cometiendo delitos en su contabilidad porque están realizando asientos contables que amparan o que se sustentan en documentos falsos, que son precisamente esas facturas
compradas que amparan operaciones inexistentes, motivo por el cual todos esos contribuyentes incurren en este delito que, repito, se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años de prisión. Pero también cuando nosotros llevamos nuestra contabilidad con falsedades, provocamos al consignar con falsedad nuestros registros contables, que si cometiéramos los delitos de defraudación fiscal y equiparables, estos delitos de defraudación fiscal y equiparables legalmente se van a considerar calificados y como consecuencia de ello la pena aplicable se aumentará en una mitad. Recordemos que el delito de defraudación fiscal y los equiparables, si estos delitos son simples, se sancionan con una pena máxima de hasta 9 años de prisión. Sin embargo, si por llevar con falsedades nuestra contabilidad estos delitos se consideran calificados, en este supuesto, la pena máxima por los delitos de defraudación fiscal y equiparables sería de hasta 13 años y medio, y todo ello por asentar datos falsos en nuestra contabilidad. Fíjense nada más la importancia de no solo llevar la contabilidad, sino de llevarla de manera veraz, con veracidad, sin incurrir en falsedades, porque esas falsedades provocan que los delitos de defraudación fiscal y equiparables sean calificados, que la pena se aumente en una mitad y que la pena máxima de prisión que nos puedan imponer sea de hasta 13 años y medio. Bien, estimados amigos, vamos a hablar de algunos ejemplos específicos de defraudación fiscal para que nos demos cuenta de la gravedad de esta situación. Por ejemplo, si nosotros inflamos deducciones en nuestras declaraciones del ISR y consignamos en ellas deducciones en monto superior al real, por ejemplo, nuestras deducciones reales son de 3 millones, pero para no pagar impuestos en la cantidad correcta, en lugar de consignar deducciones reales de 3 millones, consignamos falsamente que nuestras deducciones son de hasta 4 millones de pesos, con lo cual artificialmente reducimos la base gravable y consecuente pagamos impuestos en menor cantidad. Bien, si nuestra contabilidad está veraz, si en nuestra contabilidad se consignan correctamente las deducciones de 3 millones de pesos y únicamente en la declaración alteramos la cantidad incrementando de 3, que son las de 3 millones a 4 millones falsamente, ¿verdad? Como la contabilidad está llevada con veracidad, la pena máxima que nos pueden imponer en este delito de defraudación fiscal es hasta de 9 años de prisión. Pero si no únicamente inflamos las deducciones en la declaración del ISR, sino que también en nuestra contabilidad asentamos falsamente que nuestras deducciones son de 4 millones, en ese momento el delito será calificado y la pena se aumentará en una mitad. Lo mismo ocurre con las declaraciones mensuales de IVA. Si al presentar las declaraciones de IVA inflamos el IVA acreditable para reducir el IVA a pagar, ¿verdad? Bueno, obviamente cometemos defraudación fiscal. Si en nuestra contabilidad consignamos correctamente el monto del IVA acreditable, el delito sería simple y la pena máxima que nos podría imponer la autoridad sería de 9 años de prisión. Pero si el IVA acreditable no únicamente lo inflamos en nuestras declaraciones, sino también en nuestra contabilidad, ¿verdad? En ese caso el delito será calificado y la autoridad podrá imponernos prisión de hasta 13 años y medio, ¿verdad? Si un contribuyente compra facturas y las deduce y acredita en sus declaraciones de impuestos, pero esas facturas no las registró en contabilidad, bueno, el delito sería, bueno, como estamos hablando de facturas falsas, de por sí sería delito calificado, pero sería calificado porque de por sí está usando documentos falsos,
pero además también sería calificado por haber registrado en contabilidad esos documentos falsos. ¿Sí está claro? Y obviamente en este caso la pena sería de hasta 13 años y medio de prisión. Si nosotros en la declaración del ISR declaramos ingresos menores a los realmente obtenidos, pero en nuestra contabilidad sí declaramos correctamente nuestros ingresos, ¿verdad? El delito de defraudación fiscal sería simple y la pena máxima que nos podría imponer la autoridad sería de hasta 9 años de prisión. Pero si nosotros omitimos ingresos no únicamente en nuestra declaración de ISR, sino que también en nuestra contabilidad omitimos registrar correctamente nuestros ingresos, registrándolos en cantidad menor de la debida, en este supuesto el delito de defraudación fiscal sería calificado y la pena aplicable sería de hasta 13 años y medio de prisión. Como vemos, cuando nosotros cometemos defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada y además asentamos datos falsos en nuestra contabilidad, estos delitos de defraudación fiscal y equiparables automáticamente se consideran calificados y la pena se aumenta en una mitad, por lo que la pena máxima podría ser de hasta 13 años y medio de prisión, y todo como consecuencia de que en nuestra contabilidad consignamos información falsa. Desde luego es evidente que por propia conveniencia, inteligentemente, los contribuyentes debemos llevar contabilidad y debemos registrar con veracidad nuestras operaciones en nuestra contabilidad, no consignando falsedades, porque esas falsedades, aparte de que en sí solas configuran delitos fiscales, provocan que el delito de defraudación fiscal y equiparables se consideren calificados y que la pena de prisión se incremente en una mitad. Bien, vamos a hablar a continuación de las graves consecuencias aplicables a los contribuyentes que compran facturas que amparan operaciones inexistentes, que registran en su contabilidad esas facturas compradas, esas facturas falsas que amparan operaciones inexistentes, en preparación de posteriormente deducirlas en sus declaraciones de ISR y en sus declaraciones mensuales de IVA, acreditar el IVA trasladado en esas facturas compradas. Bien, estimados, en primer lugar, una consecuencia gravísima que puede acabar con el patrimonio de cualquier contribuyente. Cuando un contribuyente registra gastos inexistentes en su contabilidad y obviamente cuando consignamos una factura comprada que ampara operaciones inexistentes en nuestra contabilidad, estamos registrando contablemente un gasto inexistente. En estos casos cometemos una infracción fiscal de carácter formal consistente en registrar gastos inexistentes en la contabilidad, registrar facturas compradas en la contabilidad, infracción fiscal formal que se sanciona, escúchenlo bien, estimados amigos, estimados contribuyentes, infracción que se sanciona con una multa de un 55% a un 75% del monto de cada registro de gasto inexistente, es decir, con multa de un 55% a un 75% del monto de cada factura comprada. Si nosotros durante el ejercicio fiscal compramos facturas, con un importe total, digamos, de 20 millones de pesos, ¿verdad? La multa que nos puede aplicar la autoridad por registrar en contabilidad 20 millones de gastos inexistentes, 20 millones de facturas compradas, la multa es del 55%. Si nosotros a los 20 millones
le aplicamos el 55%, que es el monto mínimo de la multa. La multa que nos puede cobrar la autoridad es de, en este caso concreto, 11 millones de pesos. Es el castigo económico más grave aplicable a los contribuyentes que compran facturas. Una multa verdaderamente exorbitante. No hay una consecuencia económica más grave para el que compra facturas que esta multa formal, equivalente al 55% del importe total de todas las facturas compradas que registra en contabilidad. No hay patrimonio de contribuyente que alcance para pagar esa multa verdaderamente exorbitante. Desde luego, también le van a imponer a ese contribuyente multas de fondo. Estas multas de fondo son equivalentes al 20% del impuesto histórico omitido. 20% del impuesto histórico omitido si el contribuyente paga las contribuciones adeudadas más actualización, recargos y multa antes de que se levante el acta final o antes de que se notifique el oficio de observaciones. Recuerden que estamos hablando de los contribuyentes que compran facturas y que como consecuencia de ello omiten impuestos. Si el contribuyente que compró facturas paga los impuestos adeudados durante una revisión fiscal, después de que se levantó el acta final o después de que se le notificó el oficio de observaciones, la multa que se le impondrá, la multa de fondo, será equivalente al 30% del impuesto sobre la renta histórica, de los impuestos históricos omitidos, que pueden ser ISR e IVA. Y si el contribuyente que compró facturas no regulariza su situación fiscal, cuando le notifiquen el crédito fiscal, ya vendrán multas equivalentes al 55% de los impuestos históricos omitidos. Pero además de eso, también se le impone a los contribuyentes que compran facturas que amparan operaciones inexistentes, también se les impone un aumento de multa del 60% de los impuestos históricos omitidos. Vean ustedes, el Código Fiscal de la Federación indica que es agravante en la comisión de una infracción cuando en una revisión fiscal el fisco descubra que el contribuyente registró en su contabilidad y usó documentos falsos o documentos en los que se hagan constar operaciones inexistentes, que son precisamente las facturas compradas, caso en el cual se le aplicará un aumento del 60% del monto de las contribuciones históricas omitidas. Por ejemplo, vamos a hablar de un contribuyente que omitió 1 millón de pesos de impuestos históricos. Si el contribuyente no compró facturas y no las dedujo y no las acreditó y no incurre en otra situación que dé lugar a que el delito de defraudación fiscal o el equiparable se considere calificado, esto es, si el contribuyente comete defraudación o equiparable simple, si el contribuyente y debe 1 millón de pesos, eso es lo que la autoridad le determina, si se corrige antes de que se le levante el acta final o antes de que se le notifique el oficio de observaciones, pagará una multa equivalente al 20% de los impuestos históricos. Como el impuesto histórico es de 1 millón de pesos, su multa sería de 200,000 pesos. Si se corrige después de que se le notificó el oficio de observaciones o después de que se levantó el acta final, la multa que se le impondría sería de 300,000 pesos, equivalente al 30% de los impuestos históricos omitidos. Y si no se corrige y la autoridad le notifica el crédito, ya en el crédito se le impondrá una multa del 55% de los impuestos históricos, es decir, una multa de 550,000 pesos. Pero
Si el contribuyente sí registró en su contabilidad facturas compradas que posteriormente dedujo y acreditó en sus declaraciones de impuestos, ¿verdad? En este caso se le aplicarán multas con los siguientes importes totales. Se le aplicará, si se corrige antes de que se levante el acta final o antes de que se le notifique el oficio de observaciones, se le impondrá la multa de fondo de 200,000 pesos, equivalente al 20% de los impuestos históricos omitidos, más un aumento de multa de 600,000 pesos, equivalente al 60% de los impuestos históricos omitidos adeudados, motivo por el cual tendría que pagar multas en cantidad total de 800,000 pesos. Si se corrige después de que se levantó el acta final o después de que se le notificó el oficio de observaciones, el contribuyente tendría que pagar una multa de fondo de 300,000 pesos, equivalente al 30%, y un aumento de multa de 600,000 pesos, equivalente al 60%. En total tendría que pagar multas de 900,000 pesos, equivalente al 90% de los impuestos omitidos. Y finalmente, si el contribuyente no corrigiera su situación fiscal y la autoridad le notificara el crédito fiscal, en este caso, al notificar el crédito fiscal, ya le impondría una multa de fondo de 550,000 pesos, equivalente al 50%, y un aumento de multa de 600,000 pesos, equivalente al 60%. En total le impondría multas en cantidad total de 1,150,000 pesos, equivalente al 115% de los impuestos históricos omitidos. Como vemos, este aumento de multa exorbitante se le impondría como consecuencia de que el contribuyente incurrió en la ilegalidad de comprar facturas que amparan operaciones inexistentes, de registrarlas en su contabilidad y de deducirlas para efectos de ISR y de acreditar el IVA trasladado. Muy bien, estimados, como vemos, es un verdadero error que los contribuyentes compren facturas con todas las consecuencias que la ley contempla en su contra. Es una verdadera tontería que un contribuyente se atreva a comprar, registrar en contabilidad, deducir y acreditar facturas que amparan operaciones inexistentes. Otra consecuencia que le pueden aplicar a este contribuyente es que le pueden restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes. Si durante el desarrollo de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete el fisco descubre que el contribuyente revisado registró en su contabilidad comprobantes que amparan operaciones inexistentes, comprobantes que fueron expedidos por factureras que ya fueron publicados en el listado definitivo previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, sin que el contribuyente haya, dentro del plazo de 30 días siguientes a que su proveedor salió publicado en la lista definitiva, sin que haya el contribuyente demostrado la materialidad de las operaciones consignadas en las facturas que tiene de esa EFOS ya publicada en el listado definitivo, o sin que haya corregido su situación fiscal eliminando deducciones y eliminando acreditamientos, ¿verdad? En esos casos la autoridad ya está legalmente autorizada para restringirle temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes, por lo que este contribuyente que compró facturas llegará el momento en que ya no podrá seguir expidiendo comprobantes fiscales, que ya no podrá seguir obteniendo ingresos y que necesariamente dejará de operar, y todo esto por haber comprado facturas a un contribuyente que posteriormente fue publicado como EFOS definitiva, sin que hubiera hecho uso del derecho que se le concede en el octavo párrafo del artículo 69b, esto es, sin que
cuando su proveedor, que fue publicado ya como EFOS definitiva, ¿verdad?, sin que el contribuyente hubiera corregido su situación fiscal dentro de los 30 días siguientes, o sin que hubiera demostrado la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes que tiene en su poder. Quiero hacer notar que ningún contribuyente que compró facturas, cuando se publica su EFOS definitiva, el que le vendió las facturas, ningún contribuyente que compró facturas ni demuestra la materialidad de sus operaciones, ni corrige su situación fiscal en el plazo de 30 días previsto en el artículo 69D, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual a todos los que compraron facturas, en su momento el fisco les va a restringir temporalmente el uso de su certificado de sello digitales para expedir comprobantes. Ahora bien, cuando le restringan temporalmente al que compró factura su sello digital para expedir comprobantes, ¿verdad?, le van a conceder al contribuyente el plazo de 40 días hábiles para que este contribuyente en 40 días demuestre que sí corrigió su situación fiscal o sí demostró la materialidad de las operaciones en el plazo de 30 días siguientes a que su EFOS salió publicada en la lista de EFOS definitiva, ¿verdad? Esa es la única forma que tiene para que pueda el contribuyente desvirtuar la infracción que se le está atribuyendo y puedan reactivarle su certificado de sello digital y lo pueda seguir utilizando. O también que dentro del plazo de 40 días hábiles el contribuyente elimine deducciones, elimine acreditamientos, presente complementarias y pague los impuestos omitidos como consecuencia de haber deducido y acreditado indebidamente facturas compradas. Esto es, que en el plazo de 40 días demuestre que ya corrigió su situación fiscal, que ya eliminó deducciones y acreditamientos de las facturas compradas y que ya pagó los impuestos omitidos más actualización y recargos. Solamente en esos casos, después de que transcurra el plazo de 40 días, el fisco le podrá reactivar su certificado de sello digital para que siga expidiendo comprobantes. Si no hace ni una ni otra cosa, su certificado de sello digital quedará definitivamente sin efectos, y cuando quede sin efectos, el SAT podrá negarle su firma electrónica avanzada. Cuando no tengamos certificado de sellos digitales para expedir comprobantes, el SAT está autorizado legalmente para negar la firma electrónica avanzada, para revocar la firma electrónica avanzada o para negar la renovación de la firma electrónica avanzada. Recordemos que nuestra firma electrónica avanzada tiene una vigencia temporal. Cuando venza la vigencia temporal de nuestra firma electrónica, tendremos que solicitar la renovación. Pero si cuando solicitamos la renovación resulta que no tenemos certificado de sellos digitales porque lo dejaron sin efectos, ¿verdad?, porque compramos facturas, obviamente ya no podrá renovar la firma electrónica avanzada y consecuentemente el contribuyente que compró facturas se verá impedido de realizar muchos trámites ante el SAT, motivo por el cual su vida fiscal se complicará considerablemente. Pero además también le puede quitar el SAT la contraseña o clave CIEC, porque también la contraseña tiene una vigencia de 4 años, que tenemos que estar renovando 4 años. Si al contribuyente que compró facturas ya le quitaron el sello digital para expedir comprobantes, como consecuencia de ello ya le quitaron la firma electrónica avanzada, no podrá renovar la contraseña y entonces este contribuyente que compró facturas se quedará también sin contraseña, y sin firma electrónica avanzada y sin contraseña no podrá hacer absolutamente ningún trámite. Ni siquiera podrá ingresar a su portal de internet, motivo por el cual fiscalmente será como muerto en vida de aquí hasta que fallezca ese contribuyente, a menos que pudiera corregir su situación fiscal
eliminando deducciones y acreditamientos de facturas compradas y pagando los impuestos omitidos más actualización y recargos, lo que prácticamente será imposible porque recordemos que ya no puede facturar, que ya no tiene ingresos y que ya no está operando su negocio, motivo por el cual el futuro de los contribuyentes que equivocadamente han comprado facturas se vislumbra verdaderamente terrible, un verdadero infierno. Van a vivir a futuro los contribuyentes que han comprado y siguen comprando facturas que amparan operaciones inexistentes. Es cierto que aunque la contraseña tiene una vigencia de 4 años, en la actualidad todavía el fisco no aplica con contundencia esa vigencia de 4 años. Todavía los contribuyentes hoy siguen utilizando la contraseña que tienen desde hace 8, 9, 10 años, porque el fisco no es estricto en la vigencia de 4 años. Sin embargo, en breve el fisco empezará a ser muy estricto en la vigencia de la contraseña. Cuando lleguen los 4 años va a cancelar la contraseña, tendrá el contribuyente que renovar su contraseña y si no tiene firma electrónica avanzada porque compró facturas, no podrá ya renovar su contraseña y su vida se convertirá en un verdadero infierno. Muy bien. Cuando se compran facturas, también el monto de las facturas compradas que se registran en contabilidad legalmente se pueden considerar dividendos fictos. Si quien compra facturas es una persona moral, la ley del impuesto sobre la renta claramente señala que se consideran dividendos fictos las omisiones de ingresos registrados en la contabilidad. Esto es, el contribuyente obtiene ingresos de 10 millones, la persona moral obtiene ingresos de 10 millones, pero solamente registra ingresos en contabilidad de 7 millones de pesos. En este caso, los 3 millones de ingresos que no registró en su contabilidad legalmente se pueden considerar dividendos fictos, que distribuyó esos 3 millones a sus socios y consecuentemente el SAT le puede cobrar a la persona moral los impuestos que se causaron por esa distribución de 3 millones de dividendos fictos, obviamente cobrando lo que la persona moral debió retener al supuestamente pagarle a su socio dividendos fictos en cantidad de 3 millones de pesos. Pero también se consideran dividendos fictos las compras no realizadas indebidamente registradas en contabilidad. En otras palabras, se consideran dividendos fictos el monto de las facturas compradas que amparan operaciones inexistentes indebidamente registradas en contabilidad. Si una persona moral compró facturas por 10 millones de pesos y las registró en su contabilidad, esas facturas compradas por 10 millones, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, se consideran dividendos fictos y consecuentemente el fisco está facultado para cobrarle a la persona moral ISR por dividendos, ¿verdad? Esa es una grave consecuencia que desafortunadamente pocos contribuyentes conocen. Y también cuando un contribuyente, persona física o persona moral, compra facturas, puede hacerse acreedor a que en una revisión fiscal la autoridad fiscal le determine los impuestos omitidos de manera presuntiva. Vean ustedes cómo el Código Fiscal de la Federación claramente señala que la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los ingresos o del valor de los actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones procede, entre otros casos, cuando se registren en la contabilidad gastos que no se llevaron a cabo. Registrar en la contabilidad compras, gastos o servicios que no se realizaron. ¿Sí está claro? Entonces, cuando nosotros registramos en nuestra contabilidad comprobantes que amparan operaciones inexistentes
registrando compras, gastos o servicios que no se realizaron, nos estamos colocando en el supuesto contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que justifica que en una revisión fiscal la autoridad fiscal determine a nuestro cargo los impuestos omitidos de manera presuntiva, recordando que cuando la determinación de impuestos omitidos es presuntiva, se determina de tal manera que lo que la autoridad cobra es excesivo. Esa cantidad que nos va a cobrar es muy superior a la que realmente adeudábamos, y nosotros nos exponemos a esa determinación presuntiva cuando registramos en nuestra contabilidad facturas compradas que amparan operaciones inexistentes. Bien, también procede la determinación presuntiva cuando nosotros no registramos en nuestra contabilidad todos nuestros ingresos, todas nuestras compras, o cuando alteramos el costo por más del 3% sobre los ingresos declarados en el ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que en el ejercicio el contribuyente obtuvo ingresos por 100 millones de pesos y que en contabilidad no registró los 100 millones de pesos de ingresos que tuvo, sino únicamente registró 96 millones de pesos de ingresos. Bien, o sea que omitió 4 millones en su contabilidad. 4 millones de ingresos no registró. Bien, como los 4 millones equivalen al 4% de los ingresos que obtuvo en el ejercicio, superior al 3% que permite todavía la ley sin que haya presuntiva, ¿verdad? Como en este caso el contribuyente omitió registrar ingresos en un monto superior al 3% de los que declaró, procedería la determinación presuntiva. También imaginemos que el contribuyente realizó compras en el ejercicio de 10 millones de pesos, ¿verdad? Y declaró compras por 9 millones de pesos. No 10 millones de pesos, sino registró en contabilidad compras por 9 millones. Aquí el contribuyente omitió registrar compras equivalentes al 10%. Omitió registrar compras por más del 3% de los que declaró, porque omitió declarar el 10% de las compras. En este caso también procede la determinación presuntiva. También procede la determinación presuntiva cuando el contribuyente omita o altere en la contabilidad el registro de existencias que deban figurar en los inventarios. Todos los activos que tenemos deben estar, mercancías, inventarios. Todos los productos que tenemos en nuestro negocio, que pueden ser materia prima, pueden ser productos en proceso o mercancías, o producto terminado o mercancías que compramos, ¿verdad? Las existencias deben coincidir exactamente con nuestros inventarios, ¿verdad? Si no llevamos inventarios o si las existencias reales no coinciden con lo que consignan los inventarios por más del 3% del costo de los inventarios, la autoridad ya está facultada legalmente para determinar presuntivamente la utilidad fiscal, los ingresos y el valor de actos o actividades. Quiero hacer notar que desafortunadamente en la actualidad los contribuyentes no cuidan los inventarios. Muchos contribuyentes ni siquiera llevan un control de inventarios, no cuidan los inventarios que forman parte de la contabilidad, motivo por el cual todos aquellos contribuyentes que no lleven un inventarios o que no los lleven correctamente, en su momento la autoridad podrá determinar sus impuestos omitidos de manera presuntiva. También cuando se registran en la contabilidad las existencias de inventarios a precios distintos de los del costo por más de un 3% del costo de los inventarios.
Debemos registrar la mercancía, debemos registrar los bienes, las existencias de inventarios a los precios exactos del costo. Si lo hacemos con una diferencia de más del 3% del costo de los inventarios, la autoridad fiscal en una revisión fiscal podrá determinar presuntivamente los impuestos omitidos. También procede la determinación presuntiva cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de inventarios que establece la ley. Y quiero insistir, gran parte de los contribuyentes, la mayoría de contribuyentes que se dedican a la comercialización de bienes o a la fabricación de productos, no cumplen con las obligaciones de evaluación de inventarios o no llevan el procedimiento de control de inventarios, y en su momento todos esos contribuyentes que no cumplan con estas obligaciones, contribuyentes que se dedican a la comercialización de mercancías o a la fabricación de productos, a todos estos contribuyentes en las revisiones fiscales, la autoridad les podrá determinar presuntivamente utilidad fiscal, ingresos y valor de actos o actividades. Y desde luego ya debemos llevar nuestra contabilidad de manera correcta, completa, veraz, de tal suerte que la autoridad, al revisar nuestra contabilidad, conozca plenamente nuestras operaciones, porque también procede la determinación presuntiva cuando la contabilidad del contribuyente tenga irregularidades que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. Si en una revisión fiscal la autoridad demuestra que la contabilidad del contribuyente revisado tiene infinidad de irregularidades que hacen imposible que la autoridad conozca realmente las operaciones del contribuyente, en este caso la autoridad fiscal podrá aplicar la determinación presuntiva y de manera presuntiva determinar utilidad fiscal, ingresos, valor de actos o actividades. Vemos la importancia de llevar correctamente la contabilidad, porque si no la llevamos correctamente, en una revisión fiscal la autoridad podrá determinar presuntivamente los créditos fiscales a nuestro cargo, y esos créditos fiscales serán excesivos, serán exagerados, y nos cobrará la autoridad cantidades superiores a las realmente adeudadas, todo porque al llevar mal nuestra contabilidad le permitimos a la autoridad que determinara esos impuestos de manera presuntiva en nuestra contra. Muy bien, cuando no llevamos correctamente la contabilidad, también la autoridad puede aplicarnos en nuestro perjuicio diversas presunciones legales. Vamos a ver. Todos los contribuyentes debemos registrar correctamente, registrar en contabilidad todos nuestros depósitos bancarios. No es correcto que estos depósitos bancarios sí los registro en contabilidad. Estos depósitos bancarios no los registro en contabilidad. Todos nuestros depósitos bancarios deben estar registrados en contabilidad, y entendemos como depósitos bancarios no únicamente los depósitos en cuenta de cheques, sino también los depósitos en inversiones, los pagos de tarjeta de crédito, los depósitos en tarjeta de débito o de servicios. Y está claro, todo dinero que depositemos de alguna manera en cualquier cuenta bancaria, ¿verdad?, debemos nosotros registrarlos en contabilidad. Mucho contribuyente lleva tarjetas de crédito y los pagos que hace a su tarjeta de crédito no los registra en contabilidad, como tampoco registra en contabilidad las compras que hace con tarjeta de crédito, lo que es un verdadero error. Bien, el Código Fiscal de la Federación claramente señala que los contribuyentes, personas físicas o morales, que no registren en su contabilidad todos sus depósitos bancarios, están desde luego actuando ilegalmente, y todos los depósitos bancarios que no estén registrados en la contabilidad del contribuyente, se presumirá que son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado.
todo contribuyente que está obligado a llevar contabilidad debe registrar en su contabilidad todos sus depósitos bancarios. Y todos los depósitos bancarios que no registren contabilidad, ¿verdad?, se consideran ingresos o valor de actos o actividades por los cuales debe pagar impuestos. De ahí la importancia de que al llevar nuestra contabilidad, en ella registremos todos nuestros depósitos bancarios. Y gran parte de contribuyentes no registran en su contabilidad el dinero que manejan en sus tarjetas de crédito. Y eso les va a generar la aplicación de esta presunción de ingresos y valor de actos o actividades. Segundo punto, todos los activos, más bien, los activos registrados en contabilidad deben coincidir exactamente con las existencias reales de activos. Por eso es una presunción que si existen diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales de activos, el valor de los activos faltantes se presumirá que son ingresos y valor de actos o actividades por los que se debe pagar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, es decir, se presumirá que esos activos faltantes fueron enajenados en el último ejercicio fiscal. En contabilidad tenemos registrados activos por 20 millones y en existencias únicamente tenemos activos por 18 millones. Hay un faltante de 2 millones de activos. En una revisión fiscal se considerará que ese faltante de 2 millones de activos es consecuencia de que en el último ejercicio fiscal el contribuyente enajenó esos activos y el valor de esos activos que se presume que se enajenaron en el último ejercicio, ¿verdad?, serán ingresos y valor de actos o actividades por los que el contribuyente tendrá que pagar ISR e IVA. Los contribuyentes deben registrar todas sus adquisiciones en contabilidad. Todas las adquisiciones de bienes que realiza un contribuyente debe registrarlos en su contabilidad. Por lo tanto, también se establece como presunción que las adquisiciones que no se registren en contabilidad y que la autoridad fiscal determine, ¿verdad?, esas adquisiciones se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados en contabilidad fueron enajenados. Si la autoridad descubre que hay adquisiciones que no se registraron en contabilidad, la autoridad va a presumir que esos bienes adquiridos no registrados en contabilidad fueron enajenados. Para tal efecto, el Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento que debe desarrollarse para determinar el importe de las adquisiciones no registradas en contabilidad, y ese importe se considerará ingresos y valor de actos o actividades omitidos por los que el SAT tendrá que cobrar ISR e IVA omitidos. Por eso es importante que todos los contribuyentes registremos en contabilidad todas nuestras adquisiciones de bienes. Otra presunción legal: cuando existan faltantes de bienes en los inventarios que forman parte de la contabilidad, también se presumirá que esos bienes faltantes fueron enajenados y el importe de la enajenación que se determine se considerará ingresos y valor de actos o actividades omitidos por los que el fisco cobrará los respectivos impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado omitidos. Si la autoridad en una revisión fiscal descubre que las existencias de bienes, de mercancías, de producto en proceso, etcétera, son menores a los inventarios, a los bienes que están consignados en los inventarios que forman parte de la contabilidad, la autoridad que considerará legalmente que los faltantes de bienes en inventarios fueron enajenados,
va a determinar el valor de los en que se enajenaron esos faltantes, y sobre esos ingresos determinados va a cobrar ISR e IVA. Vean ustedes nada más la importancia de llevar correctamente nuestra contabilidad, precisamente para que no demos lugar a que la autoridad aplique presunciones legales en nuestra contra. Cuando nosotros exhibimos contabilidad alterada en una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, la autoridad fiscal está autorizada legalmente para asegurar precautoriamente los bienes o la negociación del contribuyente revisado. Por eso es importante que en una revisión fiscal entreguemos nuestra contabilidad y nuestra documentación comprobatoria con veracidad, de manera auténtica, sin alterar esos documentos, porque si nosotros alteramos nuestra contabilidad o alteramos la documentación comprobatoria, eso permitirá que la autoridad fiscal durante la revisión fiscal asegure precautoriamente nuestros bienes o incluso nuestra negociación. Si por haber entregado documentación alterada en una revisión fiscal la autoridad asegura nuestros bienes o nuestra negociación, eso va a afectar severamente el funcionamiento de nuestro negocio. Si, por ejemplo, la autoridad podría asegurar nuestros depósitos bancarios, y si asegura nuestros depósitos bancarios, la cuenta queda totalmente inmovilizada. Ya no podrá el contribuyente revisado disponer de los depósitos bancarios, no podrá pagar sueldos a proveedores, ni siquiera podrá pagar impuestos, y todo porque por haber entregado alterada su contabilidad, la autoridad le aseguró sus depósitos bancarios. También le podrá asegurar sus cuentas por cobrar o créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados o municipios, o de instituciones o de empresas de reconocida solvencia. Si de pronto la autoridad embarga nuestras cuentas por cobrar o los créditos que nos deben a nosotros, por ejemplo, imaginemos que a una empresa le debe una entidad del gobierno 7 millones de pesos, bueno, pues por haber alterado la contabilidad que entregó en una revisión fiscal a la autoridad fiscal, esta última le puede asegurar esa cuenta por cobrar, ese crédito de 7 millones de pesos, creo que dije, y entonces el deudor, en lugar de pagarle los 7 millones al contribuyente revisado, se los tendrá que entregar al fisco federal, lo que evidentemente le va a quitar liquidez al contribuyente revisado, lo va a forzar a incurrir en incumplimientos. A lo mejor sus clientes lo pueden incluso denunciar demandándole el pago de penas convencionales que haya pactado contractualmente, etcétera, y toda esta serie de problemas se van a desencadenar gracias a que el contribuyente en una revisión fiscal entregó su documentación o su contabilidad con alteraciones. Desde luego también le puede asegurar los bienes inmuebles, le puede asegurar la negociación del contribuyente en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, y si le aseguran la negociación al contribuyente, le quitan el control de su negocio, y el control de su negocio se lo van a dar al interventor con cargo a la caja o al interventor administrador que designe la autoridad, y todo esto va a ocurrir simplemente porque el contribuyente en una revisión fiscal entregó su contabilidad o su documentación alterada a la autoridad fiscal. También le podrían asegurar las mercancías, y si le aseguran las mercancías, aunque dejen en calidad de depósito al contribuyente, ¿verdad? Este ya no podrá enajenar sus mercancías, porque si las enajenara incurriría en el delito de depositaría infiel, que se sanciona con prisión de hasta 9 años cuando el monto de la mercancía asegurada indebidamente enajenada rebasa la reducida cantidad de 200,030 pesos. Entonces,
De nada sirve que me dejen en calidad de depositario a la mercancía que aseguraron por haber entregado con alteraciones mi contabilidad o mi documentación, si no puedo enajenar esa mercancía asegurada, porque si la enajeno incurro en delito y me pueden meter a la cárcel. También podrían asegurarme la maquinaria y pueden nombrarme a mí como depositario de la maquinaria, pero también la autoridad puede posteriormente remover al depositario, quitarme como depositario, nombrar a otro depositario, sacar la maquinaria de mi negocio, y al sacar la maquinaria de mi negocio ya no la puedo utilizar, se corta mi línea de producción, ya no produzco, ya no vendo, incurro en incumplimientos, no tengo ingresos, una serie de problemas que se pueden desencadenar, y todo como consecuencia de que entregué documentación o contabilidad alterada en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete. Recordemos que la autoridad tiene en su poder nuestra contabilidad electrónica que enviamos mensualmente, la de nuestros clientes, la de los proveedores, y tiene acceso a una infinidad de bases de datos que con toda facilidad la autoridad puede detectar cuando nosotros alteramos documentos o cuando nosotros alteramos nuestra contabilidad. Y ya vimos que al entregar documentación alterada permite que la autoridad asegure nuestros bienes o nuestra negociación, con lo cual prácticamente haría imposible que continuáramos operando nuestro negocio. Bien, finalmente hablaremos de dos consecuencias. Cuando nosotros llevamos nuestra contabilidad incompleta, también la autoridad puede determinarnos créditos a nuestro cargo. Por ejemplo, los gastos no registrados en contabilidad no son deducibles. Sí llevo contabilidad, pero equivocadamente no registré todos mis gastos. Bueno, pues solo serán deducibles los gastos que sí registré en contabilidad, y los gastos que equivocadamente no registré en contabilidad no serían deducibles. Si yo tuve gastos de 10 millones y nada más registré en contabilidad 9 millones y medio, 500,000 pesos de gastos no serían deducibles porque no los registré en contabilidad, ¿verdad? Y desde luego, si esos 500,000 pesos que no son deducibles para efectos de ISR por no haberlos registrado en contabilidad traen IVA trasladado, ese IVA trasladado no será acreditable, porque recordemos que solamente es acreditable el IVA trasladado en gastos que son deducibles para efectos del ISR. Bien, estimados amigos, pues en Defensa Fiscal Grupo Jurídico tenemos una trayectoria profesional de más de 38 años ayudando a los contribuyentes a que tengan una situación fiscal totalmente apegada a derecho, a que lleven su contabilidad en los términos exactos en que lo indica el Código Fiscal de la Federación, y todo ello con la finalidad de que todos los contribuyentes por siempre conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Si tú o tus empresas consideras que pudieran no estar llevando correctamente su contabilidad, nosotros podemos trabajar en equipo con tus contadores públicos para revisar tu contabilidad, ver que la misma reúna todos los requisitos consignados en el Código Fiscal de la Federación y en su reglamento. Todo esto con la finalidad de que por siempre conserves tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el territorio nacional, y desde hace más de 30 años trabajamos en asociación con contadores públicos de todo el país. Estamos a sus órdenes, estimados contribuyentes y contadores públicos. Sin compromiso pueden comunicarse con nosotros al teléfono fijo 22 22 43 22 11 o a la dirección de correo electrónico dep-fiscal@yahoo.com.mx, datos de contacto que dejamos en pantalla. Si te resultó interesante y útil la información que compartimos en este video, por favor dale like. Esto nos va a ayudar a que este video llegue a más personas, y también te pedimos
Si te resultó interesante este video, que lo compartas con todos tus contactos y en todas tus redes sociales para que llegue a más mexicanos esta importantísima información, pues entre más mexicanos conozcamos esta información, más probabilidades tendremos de conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, y como consecuencia de ello, más probabilidades tendremos de salvarnos como pueblo, de tal manera que en los próximos años los mexicanos estemos en condiciones reales de llevar por siempre una existencia digna de seres humanos, una existencia digna de hijos de Dios. Al único que le conviene que no lleves tu contabilidad o que lleves tu contabilidad de manera incorrecta, incompleta y con falsedades es al fisco, que gracias a ello, al practicarte una revisión fiscal, fácilmente podrá privarte de tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y obviamente, al único que le perjudica que no lleves contabilidad o que la lleves de manera incompleta, incorrecta o con falsedades, es a ti, que desafortunadamente como consecuencia de ello, corres el grave peligro de que a futuro, cuando seas revisado por el fisco, ¿verdad?, pierdas tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, estimados amigos, pues en el próximo video daremos información de verdadero interés y hablaremos de qué elementos conforman la contabilidad de los contribuyentes para que tú puedas checar si dentro de tu contabilidad están todos los elementos, todos los documentos que el Código Fiscal de la Federación y su reglamento exige que tú lleves dentro de tu contabilidad, para saber si llevas correctamente tu contabilidad o si desafortunadamente la llevas de manera incompleta, incorrecta o con falsedades, y eso de alguna manera está en peligro, poniendo en peligro que a futuro pierdas tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. No te pierdas este importante video. Por lo pronto, estimado amigo, sé muy feliz, disfruta este día. Nos vemos en el próximo video.